Y sobre todo nos queremos preguntar si el deporte es saludable o perjudicial. Vamos a vivir una ponencia maravillosa que nos va a dar el señor Xesco Espar. Como ven, el señor Espar fue jugador y fue entrenador de balonmano del Fútbol Club Barcelona con grandes éxitos, pero desde hace ya más de una década se dedica al alto rendimiento y sobre todo se dedica a la maestría personal. Escribió un libro que ha tenido más de 20 ediciones, que es Jugar con el corazón. Es una persona que sabe motivar, que sabe sacar lo más positivo que tiene una persona dentro de su mente, que es la que hace que todo funcione. Querido Xesco Espar, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un fuerte aplauso para, Muchas gracias. para el señor Espar. Cuando quieras, empezamos con la ponencia. ¿Deporte saludable o perjudicial? A ver, gracias por el aplauso inicial, aunque yo no estoy acostumbrado a que me aplaudan cuando empiezo. Porque en esto del deporte te aplauden al final si ganas. O si además si ganas y has jugado bien. Así que supongo que el aplauso iba para la presentación que has hecho tú, para mi presentación. Bien, el pasador debe estar ahí, ¿no? Bien, que el deporte es saludable, creo que cualquiera de los asistentes que estén aquí, que practiquen deporte, saben que es saludable. El deporte, no hay ninguna duda que es saludable. De hecho, es mi opinión personal, pero el ser humano está hecho para moverse. Si nos damos cuenta, ¿saben por qué nos movemos? Porque tenemos cerebro. O al revés, ¿por qué tenemos cerebro? Porque nos movemos. ¿Qué ser vivo no tiene cerebro? Las plantas. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. No tienen que moverse para buscar el alimento. La razón principal por la que los seres humanos y los demás animales tienen o tenemos cerebro es porque tenemos que lidiar con el entorno y el movimiento y la actividad física y el deporte es completamente inherente al ser humano. Es un gran error no practicar deporte. Así todo, hay límites, y yo vengo a hablar un poco de los límites y para que veamos que el deporte, que creo que todo el mundo está de acuerdo en que es saludable, hay veces donde hay un cierto riesgo. Y yo he vivido muchos años en ese riesgo y vengo a explicarles para que lo entiendan un poco mejor, pero que también tiene cosas buenas. La primera distinción muy importante que hay que hacer es entre actividad física y deporte. Porque el deporte, aunque nosotros generalizamos de hacer deporte o cualquier cosa, es incorrecto. El deporte es una actividad física, competitiva, reglada y reglamentada, donde el objetivo es ganarle al otro. Entonces, el deporte está muy bien que los niños lo practiquen, está muy bien que los jóvenes lo practiquen, pero cuidado con los mayores de 30 o 40 años. Es decir, pronto van a llegar ustedes a esa edad, así que hay que vigilar. Hay que vigilar por una cosa, porque el cerebro funciona igual o mejor. Y cuando pensamos en el deporte y nos ponemos a practicar futbito, fútbol sala o baloncesto, cuando antes lo habíamos practicado, nuestra mente va a esa velocidad. Nuestra mente ya está preparada para hacerlo, pero nuestro cuerpo no. Y ahí, en ese momento, es donde vienen los problemas y vienen las lesiones. Así que mi consejo es, llámenle deporte si quieren, pero no practiquen deporte. Jugar a fútbol sala, jugar a pádel, hay que ir con mucho cuidado, repito, porque pensamos que llegamos a todas las pelotas, pero el cuerpo ya no es el mismo. Y es cuando vienen los problemas, vienen las malas caídas. Así que aunque a partir de ahora le seguiremos llamando deporte, en realidad queremos decir actividad física en la práctica que nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque la actividad física está controlada. Nosotros podemos controlar la actividad y el movimiento que hacemos. Si estamos cansados, nos paramos. Si estamos jugando y el extremo se escapa, vamos a seguir detrás de él, aunque estemos cansados. Van a venir las lesiones. Si hay una pelota que va por el aire, voy a saltar y cuando caiga voy a perder fuerza. Ya no tengo la misma fuerza que antes. Y en la caída voy a caer mal y me puedo romper un ligamento de la rodilla. Cosa que no ocurre cuando es una actividad física controlada por nosotros desde nuestro centro de movimiento. Bien, pues vamos a seguir con esta parte que hay un poco más de riesgo de que sea saludable o no, que es el deporte. Hay otros dos deportes. El deporte que practican nuestros hijos, los jóvenes, ustedes, y el deporte de élite. Este es diferente. El deporte de élite hay veces que se critica porque se dice que no es saludable. Bueno, vamos a ver
por qué la gente dice que el deporte de élite no es saludable? Podría usar un argumento muy fácil. ¿Saben ustedes cuándo se inventó el deporte de élite? ¿Saben cuándo se inventó? No el deporte, ¿eh? El deporte de élite. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se dieron cuenta que su arsenal nuclear era tan grande que como siguiesen peleándose, un día se lo iban a cargar todo. Y decidieron que no podían seguir luchando, por lo menos desde el punto de vista armamentístico. Y decidieron no solamente eliminar lo que pudiesen de sus arsenales nucleares, sino procurar que no hubiese otra guerra mundial en absoluto, porque nos íbamos a cargar el planeta, o se iban a cargar el planeta. Pero claro, su propaganda política tenía que seguir funcionando, y ahora no era una cuestión ya de quién tenía más bombas, más carros, más aviones, más ejércitos. Había que competir de otra manera. Y sutilmente, aparte de todo el tema de los espías, bien, toda esa guerra fría que a partir de ese momento existió, sutilmente empezaron a diseñar su publicidad o propaganda política en dos disciplinas, que son la carrera espacial y los Juegos Olímpicos. Por un lado, en la carrera espacial, a ver quién ponía el primer ser vivo en el espacio. Ganaron los rusos. Pero a ver quién llegaba antes a la Luna. ¿Recuerdan el presidente de Estados Unidos que se dirigió a la NASA y les dijo: ¿cuánto cuesta poner un hombre en la Luna? Y le dijeron: es imposible llegar a la Luna. Y él les dijo: no he preguntado si era posible o imposible. Les he preguntado cuánto cuesta poner un hombre en la Luna, porque lo vamos a poner. Y en ese sentido, en lugar de gastarse el dinero en armas, se gastaron el dinero en la carrera espacial. Pero, paralelamente, hubo otra carrera, el medallero de los Juegos Olímpicos, a ver qué país podía competir con ellos. ¿Y hacia dónde fueron los esfuerzos? Si yo les preguntase, ¿cuál creen que es el principal deporte de los Juegos Olímpicos? ¿Cuál creen que es? El atletismo, ¿no? Y si yo les dijese, ¿y el segundo? La natación, seguramente, ¿no? Y voy a ir más lejos. Y si les preguntase, ¿y el tercero? ¿Cuál me dirían? La gimnasia deportiva. ¿Qué características tienen estos deportes entre ellos? Son deportes individuales. Tienen entrenamiento, pero son deportes individuales, donde un atleta puede conseguir 4, 5, 6 medallas. No es el fútbol que tienes que mantener a 25 deportistas para ganar una medalla. No. Es un deporte donde el presupuesto está optimizado. Y enfocaron su desarrollo deportivo en los deportes individuales, porque cundía mucho más. Un deportista puede ganar 4, 5, 6, 7, 8 medallas en unos Juegos Olímpicos, cosa que 25 en fútbol, o 15 en balonmano, o 12 en baloncesto, solo podrían ganar una. Y la tecnología sobre el entrenamiento de los deportes individuales fue la que se desarrolló más, incluyendo el dopaje. Y ahí fue uno de los primeros momentos complicados. De hecho, los que estudiamos la preparación física en los deportes, todavía vivimos no lastrados, sino apoyándonos en las teorías de los deportes individuales, cosa que en los deportes colectivos, el modelo de entrenamiento debería ser diferente, pero no es un tema para tratar aquí. Así que ahí se originó el deporte de élite. ¿Por qué? Porque los antiguos héroes de guerra pasaron a ser los deportistas olímpicos y los que tenían más medallas. Esos eran el honor del país. Por esto, fíjense una cosa, he puesto aquí la diosa Venus y el dios Marte. Por eso, fíjense, 45, 50, 60, años 60, ¿quién inventó el deporte? Los hombres. El deporte lo han inventado los hombres para los hombres. Esto no gusta que lo diga, pero yo tengo 2 hijas olímpicas. Tengo 2 hijas que son medallas olímpicas, campeonas del mundo, multicampeonas de Europa. Son jugadoras de waterpolo. Están en la selección nacional y tienen muchísimo. Yo sé de qué hablo cuando hablo del deporte femenino. El deporte femenino tiene un problema en cuanto a la salud.
Y es que estamos intentando hacer que las chicas jueguen un deporte que sí, me caen lluvias y hostias, perdón, por todos lados por decir esto, ¿eh? Pero es la verdad. Estamos intentando que las chicas jueguen un deporte que imitaron los hombres con el modelo masculino de Victoria, que es el dios Marte, no la diosa Venus de la belleza. Cuando las mujeres inventaron sus deportes, se ganaba diferente. Digo yo, si las mujeres hubieran inventado el fútbol, a lo mejor el campo sería redondo y habría 4 porterías. Pero no, el fútbol reproduce una batalla entre 2 ejércitos. Unos aquí, otros aquí. ¿Qué hay que hacer? Conquistar el espacio, parecido al rugby. Hay que ganarle al otro y meterle la bomba en su casa, que es la portería. Lo digo porque a veces nos extrañamos de que hayan lesiones en el mundo del deporte femenino y esas se producen a no ser que las mujeres adquieran un arquetipo bastante masculinizado, porque la manera de ganar en esos deportes tiene energía masculina. No quiero meterme mucho más porque si no me van a caer palos por todos lados, pero se lo digo desde conocerlo, porque tengo 2 hijas olímpicas. Bien, entonces estamos aquí valorando las posibilidades del deporte. Entonces, bien, vamos a seguir con el deporte de élite. ¿Qué es lo que hace el deporte de élite más arriesgado? ¿Qué es lo que lo hace? Primero, que por el dios Marte lo que se intenta es llevar el cuerpo al límite, siempre que se pueda. Entonces, porque piensen una cosa, no sé, el problema de correr una maratón, por ejemplo, no es correrla. Ya la acabaríamos andando. El problema es entrenarla. Porque nosotros pensamos en las competiciones y en el deporte porque vemos el partido del domingo. Pero esa gente, aparte de ese día, entrena 4 o 5 días más, o a veces más veces. Entonces, fíjense, primer problema, el número de partidos y el número de entrenamientos que hay detrás de esos partidos. Ese es el primer. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchísimas conductas de riesgo en cada uno de los entrenamientos y partidos. Cada competición supone. ¿Cuáles son estas conductas? Primero, los choques. Pero los jugadores no se lesionan en los choques, difícilmente. Tiene que ser un choque muy fuerte. Las caídas. Las caídas, porque se cae cuando estás cansado, caes desequilibrado, te lesionas en un ligamento. O las frenadas, te lesionas en las piernas, en la musculatura. Sobre todo cuando estás cansado. Entonces, como cada vez, esto sería el deporte de élite, pero el deporte de élite como espectáculo, como detrás cada vez lleva más dinero y, afortunadamente, más familias viven del deporte, que tenemos cosas negativas, pero cosas positivas. Después hablaré de las cosas positivas. Entonces, como espectáculo, los equipos de élite cada vez juegan más partidos. Y en algunos deportes con un hándicap. Por ejemplo, yo vengo del deporte del balonmano. En balonmano, nosotros podemos cambiar a los jugadores siempre que queramos, igual que en baloncesto, igual que en waterpolo, en muchos deportes. Pero en deportes como el fútbol no puedes cambiar a los jugadores, solo puedes cambiar a 3. Y el día antes, solo a 3. Y a los buenos no los cambias nunca, cambias normalmente a los demás. Entonces, el número de conductas todavía se multiplica para esos jugadores que tienen que jugar cada vez más partidos. Y un último factor muy sutil, y es que los jugadores profesionales, sus mejores contratos los consiguen en los últimos años de su carrera. Y cosa que hace 30, 40 años quizá no parecía tan importante, ahora hay mucho dinero en el deporte. Y los jugadores profesionales que ven que como se retiren, al año siguiente pasan de estar aquí arriba prácticamente a no ser nadie y bajar en sus ingresos en un 80%, ¿qué es lo que intentan? Cada vez alargar más su vida deportiva. Con lo cual, cada vez tenemos jugadores de mayor edad donde las dificultades todavía son mayores para el servicio médico para intentar controlar esos riesgos. Así que, fíjense, estas son las características que hacen que el deporte pueda ser, diríamos, nocivo. El deporte se defiende, ¿eh? El deporte se defiende de esto. El deporte de élite se defiende. Y afortunadamente, la tecnología lucha contra todo esto. Cada vez las zapatillas son mejores, amortiguan más, te permiten entrenar más con mejores condiciones de seguridad. Ya no digo los vendajes, ya no digo las prendas deportivas. Afortunadamente, gracias a la tecnología, intentamos minimizar el riesgo del deporte. El suelo cada vez es mejor, las caídas cada vez son más blandas, la tecnología y el material deportivo cada vez es mejor. Las mejoras en la medicina del deporte, el factor principal completamente de que los tengamos más controlados a los jugadores,
que sepamos mejor cómo tratar las lesiones, que los plazos se acorten o se alarguen, pero sobre todo la recuperación del jugador sea mejor. Controles médicos. Nosotros, cuando yo estaba entrenando al Barça, podíamos pinchar a un jugador y en directo saber si estaba en forma o no estaba en forma. Podíamos saberlo en 3 minutos, en 10 minutos. Le hacíamos un test de 8 minutos, venía el doctor, le pinchaba, sacábamos una gota de sangre, la analizaba allí en directo y en un cuarto de hora sabíamos un jugador que venía de un mundial completamente agotado, podía seguir entrenando o tenía riesgo de lesión. Fíjense lo importante que es los avances de la medicina deportiva, el punto al que podemos llegar para minimizar el riesgo de lesiones. Y los entrenadores, como yo, también intentamos controlar el riesgo de lesiones. ¿Qué hacemos? Pues miren, todos los equipos deportivos tienen 3 programas físicos. No tienen 1, tienen 3. El de puesta en forma, que es el principal, que es el que todo el mundo ve, pero tienen también un programa para prevenir lesiones. Un trabajo específico que lo lleva el médico y el fisioterapeuta, junto con el preparador físico, para prevenir o para ayudar a los jugadores a que se recuperen. Y otro muy importante que me ha gustado escuchar, lo que oí antes, el programa de formación corporal de los jugadores jóvenes. Es muy importante que los jugadores jóvenes formen su cuerpo antes de dedicarse al deporte de élite. Yo durante muchos años estuve entrenando a los juveniles del Fútbol Club Barcelona de balonmano. Y cuando veía a un jugador que empezaba a despuntar y que tenía posibilidades de convertirse en profesional, yo le pedía permiso para cambiar su cuerpo. Y le decía, ¿quieres intentar ser profesional? Me decía, Chesco, estoy en el juvenil del Barça, claro que quiero. Entonces le decía, te pido permiso porque voy a cambiar no solo la manera en la que piensas, voy a cambiar tu mente, pero tu cuerpo va a cambiar. Vas a trabajar duro con pesas, vas a cambiar y tu cuerpo va a ser diferente. ¿Me das permiso? Le avisaba. Siempre me decían que sí, claro, por supuesto. Casi todos. Hubo uno que me dijo, no sé, no sé. Al final dijo que sí. Así que estos 3 son los 3 grandes programas que nos ayudan como entrenadores a controlar ese riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, trabajando el equilibrio, la propiocepción, lo que decimos, vigilando con los BOSUS, con los sistemas inestables. ¿Por qué? Les he dicho lo que dije antes. Las lesiones en el deporte, en los que yo conozco, vienen normalmente al caer. Cuando el jugador está cansado y la musculatura no responde bien, una caída provoca una torcedura de tobillo, una caída mal y una lesión de ligamento. La fuerza relativa, esto es muy importante y muy peligroso para las mujeres. La fuerza relativa es la fuerza que tienen las piernas respecto del cuerpo. Entonces, si no tienes una buena formación de piernas, esas caídas cada vez son más peligrosas, los arranques cada vez son más peligrosos. Entonces, en el deporte de élite se tiene mucho cuidado con que la fuerza relativa esté compensada. Se vigila el peso de los atletas y se controla mucho la fuerza del tren inferior. Y un equilibrio, esto es un poco más técnico, de protagonistas, antagonistas y fijadores. No trabajamos solamente el músculo que hace la fuerza, porque los demás músculos quedarían más débiles y ahí ese desequilibrio produciría lesiones. Así que el deporte de élite también nos defendemos de los problemas que puede haber. Pero pensemos fuera de la caja. Ahora voy a decir lo bueno que tiene el deporte de élite. Es decir, sí que por un lado puede ser un poco perjudicial y a lo mejor si tenemos alguno de nuestros familiares que vemos que se está dedicando al deporte de élite, a veces pensemos, uy, ¿y si se lesiona? ¿Qué le puede pasar? Bueno, pero vamos a ver, el deporte... yo creo que hoy en día solo hay 2 acontecimientos que mueven 100.000 personas. Un concierto de música, Bruce Springsteen, por ejemplo, pero cualquier concierto puede mover 80.000 personas, o un acontecimiento deportivo de élite. Los Juegos Olímpicos, una Copa de Europa, un partido del Barça, del Real Madrid, de cualquier equipo. Eso es lo que mueve realmente a la gente. Entonces, el deporte de élite hay que mimarlo. El deporte de élite mueve la sociedad como mueve la música. Nos perderíamos momentos como estos. Los grandes deportistas son el espejo de muchos de los chicos jóvenes. Miren la cara de los jugadores, de los niños, porque hay, en este caso, Messi firmándoles un autógrafo. Es un motor de la sociedad. Decenas de miles de familias viven del deporte élite. Piensen desde el kiosquero que vende los periódicos deportivos hasta los que están en los pabellones. Muchísima gente vive del deporte de élite. Nos perderíamos momentos como estos, sobre todo con los niños pequeños. Así que mi deseo es que esta noche, con su pareja, cuando cenen,
brinden por el deporte de élite, porque sin el deporte de élite la vida no sería todo lo divertida que es. Muchas gracias.